Despertarán y nada habrá, solo el llanto y el lamento, y la muerte la reina será. Todo habrá terminado, es el final, pero algo yo sé, que no estaré presente, me habré ido al cielo con él. Qué bendición maravillosa en esta mañana saludarte Únicamente con este tema musical, arriba, lo terrenal se termina, meditando en esta letra de lo que acontece, vive por de siempre, lo que Dios coloca como escapar. en los labios de nuestros hermanos Cuidamos que se dejan usar. esperanza, no te aferres a este mundo que pronto dejará de girar. Por eso es tiempo de buscar la presencia del Señor, rendirnos Dice maldad y ante el Todopoderoso. tres y guerras azotan la tierra. El corazón del planeta estremece sus bases, reclama justicia. Todo está escrito y se cumple, ya no hay marcha atrás, Jesucristo regresa. Ya no hay marcha atrás, Jesucristo regresa. ¿Qué estás esperando? El mundo, pero en el cielo todo es fiesta. ¿Qué estás esperando para decirle, Jesucristo, aquí está mi corazón? Desde el país de España, mi hermano Luis Correa y su esposa Maribel Sevilla Mi Sodoma nos escuchan, gloria al Señor. se comparan al tiempo actual, te invitan a otro lugar, que adoramos al mismo Dios, pero Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 24 verso 6. lo puede cambiar. Estamos Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, no porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. los tibios, Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, escuche bien, hambres, terremotos en diferentes lugares. reinos, Y todo esto será principio de dolores. lo imperio que gobierna una fuerza global, pero Cristo viene ya. Muerte, maldad y violencia, desastres y guerras azotan la tierra y el corazón del planeta Oramos en el nombre de Jesucristo reclama. por este conflicto que Todo está escrito, son muchas las personas que mueren sin el Señor. Jesucristo regresa. Y todo esto es cumplimiento de la palabra del Señor. En el mundo, pero en el cielo todo es fiel. En medio de todo esto hay una esperanza que se llama Jesucristo. Bendito Dios. En esta hora estamos aquí, elevando esta oración, para que tomes control, Señor, de todo y permitas que las personas puedan tener un encuentro personal contigo. Que los que estamos acá, que los que estamos tal vez distantes, que no estamos viviendo esta situación adversa, pero que nos duele en el corazón. Muchos hoy corren por los campos, duermen en la intemperie. Pedimos para que sea el Señor obrando poderosamente y que estas personas puedan reconocer al Salvador. Solo el Señor Jesucristo es el que puede derramar Sodoma, ni Gomorra de la bendición y de todo lo que hoy tú necesitas. actual, te invitan a otro lugar. Vamos a escuchar palabra de Dios que viene desde Cúcuta, norte de Santander, nuestro hermano Marco Antonio Caicedo. Qué tremenda bendición. En esta hermosa mañana escuchamos la palabra de Dios. El Señor Jesús le bendiga, hermanos y amigos. La Biblia, la palabra del Señor, dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Vamos a hablar en esta oportunidad sobre, los diferentes pecados, pero el primero de muchos. Si usted quiere pasar un rato divertido con su círculo familiar, aquí tiene un juego que podría entretenerles un buen rato. Vea quién puede mencionar más clases de pecado humano. Sería juego divertido para la noche. Hay pecados bien gordos y otros medio flacos. Los hay públicos y los hay secretos. Hay pecados que afectan al prójimo y aquellos que solo afectan al que los hace. Hay pecados oficiales y hay personales. Hay pecados generales y otros particulares. Pero todos los pecados son mortales. ¿Cree usted que violar los deseos amantes de un Dios de amor infinito, sea en la medida que sea, puede merecerse menos que la muerte? Para quienes leen las Escrituras, el pecado es siempre mortal. Pero volviendo a eso de la gran variedad de pecado que existe sobre la tierra, ¿habrá alguna forma de contar los tipos y clases y especies y divisiones de pecado que hay en el mundo? ¿Se puede calificar de pecado el acto de un hombre bien educado, pero no al de que jamás fue a la escuela? ¿Habrá pecado tan seriamente quien comete cierto tipo de pecado o que mata a su prójimo? ¿Cuántos tipos o categorías de pecado cometen los seres humanos? Lo curioso de esta realidad, mi hermano, no es que haya tantas clases distintas de pecar y de pecado. Lo curioso es que todos esos pecados, tomen las 1000 formas grotescas que tomen, digan los hombres lo que quieran decir, todos esos pecados tan variados y distintos nacen o brotan de un solo pecado. El primero de muchos, podríamos llamarle. Dios había determinado, Dios habla y apenas de poner los toques finales sobre su obra maestra, la creación era un monumento a la ingeniería divina. Los astros habían sido puestos en sus órbitas respectivas, se sucedían las noches con los días y experimentaban los cambios de estación. Dios ha creado a su máxima criatura a su imagen y semejanza. Hombre y mujer lo llama y lo bautiza con el nombre de Adán y Eva, los primeros esposos de la historia. Dios les da amplias libertades y unas pocas restricciones. Una orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¡Qué idilio era aquel lugar! Reinaba la paz en todas partes y especialmente en el corazón. No hay palabras humanas que puedan describir las realidades de aquel mundo recién salido de la mano creadora de Dios. Lo más idílico se queda corto. Pero el hombre, creado a la imagen de Dios, capaz de discernir entre su propio deseo y el de su Creador, permite que se levante en su pecho una ola de orgullo y altivez de espíritu. En vez de obedecer ciega y categóricamente las claras órdenes de Dios, el hombre se da el lujo de desobedecer ciega y categóricamente las palabras de Dios. Había cometido el primer pecado, el primero de muchos, y las consecuencias de semejante acción solo podían en aquel momento estimarse. Se requirió la historia para demostrar los efectos desastrosos de aquel solo acto sobre el escenario humano. Un pecado, pero de ese un pecado surgieron como cabezas de serpientes muchísimos otros pecados, de modo que no hay pecado alguno en la entera colección de que hoy no esté directamente relacionada con aquel primer pecado humano. Fue el primero de muchos. Mis hermanos y amigos, pecar es desobedecer a la voz de quien creó y sostiene, y esto es violar las leyes sempiternas que Dios tiene o ha dado a los hombres. Esto hace que el pecado humano
tenga espectaculares dimensiones y casi indefinidamente consecuencias. Ese primer pecado, primero de muchos, tuvo muy serias consecuencias que afectan al hombre aún hoy día. En primer lugar, hubo una inmediata e inevitable depravación del ser humano, una especie de corrupción de la naturaleza y de su ser. A partir de ese momento aciago, el hombre está revestido de suciedad, lo que toca queda contaminado, no queda un solo rincón de su ser que permanezca puro y santo y perfecto. La totalidad de su ser ha sido manchado por ese acto, ese primer pecado de muchos que vendrían. Ese un acto de desobediencia vino a ser como el humo que se eleva por la chimenea. Ennegrece toda la chimenea, le quita su aspecto y su olor de chimenea nueva. El hombre ha sido rendido, ha sido una criatura depravada de todo lo que las Escrituras podrían afirmar categóricamente. Por la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres. Antes olía cosa limpia, fresca, sana, atrayente, pero luego de cometer el pecado original huele a suciedad, a estancamiento, a enfermedad gravísima. Su naturaleza ha sido quebrantada y su alma ha llegado a un estado de corrupción. En segundo lugar, aquel pecado trajo aparejada una separación automática de Dios. Hasta ese momento, el hombre había vivido en perfecta comunión con su Creador. Se hablan y se visitaban y se conocían mutuamente. Pero todo eso se paralizó bruscamente porque el hombre corrompido y depravado no puede técnicamente tener contacto alguno con un Dios que es sumamente la suma de la perfección de la santidad. Hasta ese momento, como la fruta que depende del árbol en que crece, el hombre recibía su energía y savia directamente de Dios. Pero al haber pecado, se convirtió en fruto podrido que ha caído del árbol y luego solo puede podrirse más y más aún. Es posible que haya gente que no le guste oír estas verdades. Prefiere que se culpe a quien tenga la culpa y que lo dejen a él sin cargo alguno. Si es culpable de algo, prefiere ser culpable de sus propios actos y no de un acto tonto como el de un Adán tonto en el jardín del Edén. Pero esto es lo mismo que en el jardín del Edén. Mi amigo, tal vez sería preferible que usted naciese espontáneamente, pero el hecho de que no puede nacer espontáneamente, sus padres lo trajeron al mundo y por eso es usted humano en vez de equino, ovino o bovino. Y por eso también es que ha nacido usted pecador. Lo que sus padres le legaron es una naturaleza humana afectada seriamente, seria y categóricamente por aquel pecado primero. Otra consecuencia obvia y directa de aquel pecado primero fue una clara conciencia de pecado por parte del ser humano. Quizá usted ha leído alguna vez o ha oído por lo menos del relato que hace la Biblia sobre aquel evento vergonzoso. Uno de los detalles interesantes es que al momento de cometer el pecado, casi automáticamente, el hombre siente vergüenza de sí mismo. Quiere cubrir su desnudez, quiere esconderse entre las matas para que el ojo penetrante de Dios no lo vea. Dan ganas de sonreírse un poco al ver lo tonto que se ha puesto el hombre al haber pecado. Quiere esconderse del rostro de Dios, perfectamente ridículo. Pero aún que todo esto, aquel pecado primero de la humanidad resultó en la muerte de quienes lo perpetraron, cierto es que no cayeron muertos allí mismo al instante de haber desobedecido la voz de Dios. La muerte, sin embargo, entró por aquel pecado y empezó a hacer su obra destructora en aquel mismo momento. Ya no había duda de que el destino del hombre era la muerte segurísima. Tal vez ha sido la advertencia divina y tal descubrió el hombre ser la verdad.
Esto es lo que dice el ilustrado apóstol Pablo a este respecto. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Finalmente, hermanos y amigos, usted ve la otra terrible consecuencia de aquel primer pecado. El hombre que había tenido residencia en el maravilloso paraíso o jardín del Edén debe ahora ser desalojado, echado fuera de aquel lugar idílico que era símbolo de la presencia de Dios y de todas las buenas cosas que Dios ha hecho. Su entrada a aquellos recintos está determinantemente prohibida, y por eso ve usted a la puerta del paraíso ángeles guardianes con espadas de fuego. Bajo ningún concepto puede permitirse que el hombre entre en aquel lugar y disfrute de las cosas magníficas de Dios. Y ahora usted, estos milenios después de aquel primer pecado, tal vez inconscientemente para usted, aquel pecado lo afecta directamente. Desde aquel momento, su misma naturaleza ha caído en corrupción, y pese a toda la cultura acumulada o la educación recibida, ese ser humano que es usted ha sido afectado por la contaminación del pecado. Usted vive separado de Dios. Aunque le diga oraciones o pague tributos, el pecado separa de Dios. También está usted en camino a la muerte. Lúgubre realidad. Con ese pecado encima, no hay forma de que usted entre algún día a la gloria. No se le permite al pecador disfrutar de las cosas buenas de Dios. Triste sería la historia del primer pecado si no fuera por la magnífica gracia y benevolencia de Dios. ¿Sabe usted? Pocos momentos después de haber metido el hombre tonto en ese pantano, ¿llegó Dios a visitarlo? Sí, Señor. Vino a darle consuelo, a darle esperanza, a abrirle una puerta y hacerle una promesa. Y esa promesa, aunque se demoró muchísimo tiempo, se cumplió al fin. Por eso usted puede hoy ser libre de condenación. Cristo el Señor ha pagado el precio de su culpa, y Él puede llevarlo de la mano hacia la vida perdonada en vez de una vida de condenación. Reciba usted, abra su corazón, crea el Evangelio para ser salvo, y es hoy que debe hacerlo, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Que el Señor Jesús le bendiga, hermano y amigo, es mi mayor deseo. Para nuestro hermano Marco Antonio Caicedo, abrazos en el nombre de Jesucristo por este aporte maravilloso, el primero de muchos. Mi Jesucristo derramó su sangre preciosa, se entregó a sí mismo para darte hoy vida, solo debes creer. Así que te invitamos para que ahí en casa donde estás, si quisieras aceptar a Jesucristo, oramos para que Dios intervenga. Señor Jesucristo, tú que eres poderoso, Rey de Israel, pedimos para que bendigas de una manera especial a todas aquellas personas que en este momento, ahí donde están, quieren recibir a Jesús. En este momento, Señor, pedimos para que seas tú derramándote poderosamente. En el nombre de Jesucristo. Que tu mente no lo puede imaginar. Desde Santa Marta para Colombia y el mundo, este es su programa Amanecer con Dios. Y recuerda, disfruta la vida en Cristo Jesús. Bendiciones. Él es grande.